manera inmediata voy a presentar a la siguiente expositora, quien es la doctora Carla Susana Pardo Criollo. Es especialista en patología clínica de la Universidad Central del Ecuador. Es máster en sistemas integrados de gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales, medio ambiente y la responsabilidad social corporativa por la Universidad de La Rioja, España. Es responsable de calidad de laboratorio en el Hospital General de La Tacunga. Es coordinadora en el aseguramiento de la calidad en el Hospital General Enrique Garcés y coordinadora de apoyo diagnóstico y terapéutico en la Clínica San Mateo en la ciudad de Quito, Ecuador. El tema con el que intervendrá la doctora Pardo es conformación y funciones del Comité de IAS. Estimada doctora, en este momento yo voy a habilitar lo correspondiente para que usted pueda compartir su pantalla y activar su micrófono. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Una vez más, bienvenida. Muchas gracias. Comparto la pantalla. Así es, doctora. Estamos listos para empezar. El audio es bueno, solo nos falta la pantalla. Y en este momento tenemos en pantalla completa su presentación. Buenas noches. Muchas gracias a los organizadores del Congreso de Actualización de la Gestión y Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, Prevención y Control de Infecciones asociadas a la atención sanitaria. Este es un tema de vital importancia, más aún encontrándonos en esta pandemia, ¿no? El tema que me ha tocado a mí exponer es conformación y funciones del Comité de IAS. Bueno, como ya me presentó, muchísimas gracias. Y yo soy médica especialista en patología clínica de la Universidad Central del Ecuador. Soy magíster en sistemas integrados de gestión. Actualmente estoy coordinando el área de aseguramiento de la calidad del Hospital General Enrique Garcés. Soy coordinadora de apoyo diagnóstico y terapéutico en la Clínica San Mateo. Lideré anteriormente la parte de la calidad en el laboratorio clínico del Hospital General de La Tacunga y actualmente estoy siguiendo un diplomado en control estadístico interno de la calidad en los laboratorios clínicos. Sin más y agradeciendo nuevamente la invitación, pues paso a la exposición de mi tema. Mi tema está dividido en 3 ítems, en donde voy a enfocarme en el objetivo, la conformación del comité y las funciones. Muchas de las veces nos preguntamos por qué razón estamos nosotros teniendo la activación de comités si no tienen una funcionalidad. Realmente tienen una funcionalidad cuando nosotros hacemos que éstas funcionen. Un comité, sobre todo cuando estamos enfocados en lo que es IAS, es de vital importancia en nuestros centros hospitalarios. Vamos a ver en temas que se van a ir dando en este congreso, que incluso hasta hablan de la parte del coste dentro de instituciones hospitalarias. Entonces, la importancia de este comité es disminuir este tipo de incidencias. Entonces, vamos a ver cuál es el objetivo principal. ¿Para qué yo conformo un comité de IAS? Yo conformo para contribuir a una reducción de la morbilidad y la mortalidad atribuida a las infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Cómo voy a hacer yo esta contribución? ¿Cómo voy a reducir esta morbilidad y mortalidad junto a mi equipo multidisciplinario, estableciendo propuestas técnicas que contribuyan a una prevención de control, vigilancia, educación y capacitación respecto a las infecciones asociadas a atención en salud? Esto va a estar enfocado tanto al individuo como va a estar enfocado a la comunidad. Entonces, yo voy siempre a estar enfocándome en establecer propuestas técnicas. Si es que yo logro hacer todo esto, entonces he cumplido el objetivo de esta conformación de este comité. ¿Cómo tengo que conformar un comité? El comité que les voy a describir está de acuerdo a la conformación de comités que dice el Ministerio de Salud 0.72, en donde me dice que la conformación de este comité tiene que ser un comité multidisciplinario, en donde van a estar inmersos varios profesionales para que puedan dar su criterio y voto para decisiones importantes. Dentro de estas personas tenemos al director del hospital o puede él delegar a alguna persona, pero él va a ser siempre el presidente, salvo excepciones en donde él tenga que delegar su función, que en ocasiones lo suelen hacer al secretario, que se lo puede hacer. El secretario, que es muy importante dentro de este comité, lo vamos a conformar. Una vez que ya se conforme el comité, vamos a elegir entre el comité al secretario. El secretario no puede delegar sus funciones, esas sí son indelegables.
Como siempre sabemos, pueden haber ciertas situaciones en las que le toca ausentarse, pero realmente tenemos que elegir una persona totalmente comprometida. Él va a llevar todas las actas de las reuniones posteriores que se van a tener en este tipo de comité. También tiene que estar conformado por vocales. Son 6 vocales principales que tienen que conformar, en donde están divididos, que pueden ser administrativos, como pueden ser personal de salud. Dentro de este personal tenemos al subdirector de cuidados de enfermería, o puede, si no tengo un subdirector, puede ser un enfermero. Antes de seguir, la conformación de este comité está para nivel 2 y nivel 3, porque es donde vamos a contar con laboratorios de microbiología. También está conformado por el subdirector de farmacia, insumos y dispositivos. En el caso de que yo no tenga un subdirector, voy a hacer que se conforme por un bioquímico. Tiene que estar conformado por un enfermero, el cual tiene que estar capacitado para prevención y control de IAS. No se puede improvisar por querer cubrir esta plaza. No podemos improvisar en poner a un enfermero que no esté capacitado. Es importante la capacitación y que sepa las funciones. El epidemiólogo de muchísima importancia, un epidemiólogo de vigilancia hospitalaria que va a constar también en la conformación. El representante del laboratorio clínico, que tiene que ser el microbiólogo. Si no tengo un microbiólogo, tiene que ser una persona que realice funciones de microbiología dentro del laboratorio clínico. Y finalmente es el médico subespecialista en infectología, o que puede ser un médico internista si yo no tengo el infectólogo. Es importante indicar que las reuniones que se van a realizar dentro de este comité se dice que tienen que ser mensuales, es decir, reuniones ordinarias, pero en el caso de que hubiesen algunos casos de que se necesite reunirse, pues le pueden hacer reuniones extraordinarias, pueden ser unas 3 al mes, no hay inconveniente, pero se tiene que cumplir la que tiene que ser mensual. Es muy importante que cuando ya se convoque a este tipo de reuniones, los integrantes de todo este comité sepan cuáles son los temas a tratar, y si es que ellos tienen algún otro tema de importancia a tratar. No tenemos que olvidarnos que siempre nosotros tenemos que tener como tema a tratar tanto la tasa de morbilidad, de mortalidad, dentro de microbiología, tener los microorganismos que se han aislado, observar si es que hubieron dentro de estrategias, adherencias de higiene de manos. Son temas importantes que tenemos que tratar. Si hay otro tema fuera de que nosotros necesitamos de otro especialista que tenga que estar dentro en el comité porque nos tiene que dar su criterio técnico, podemos invitarlo. La única diferencia es que él nos da su criterio, pero no nos da el voto cuando nosotros tenemos que decidir dentro del comité qué es lo que qué es lo que hemos resuelto para tal situación. Por lo tanto, al final nosotros se presenta el comité de toda la problemática, todo lo que se ha hecho durante el mes, y finalmente con dirección médica es con quien se determina y se hace un solo voto de qué es lo que se van a hacer. Siempre vamos a hablar de acciones preventivas y de control dentro de este comité. Una vez que ya tenemos conformado, tenemos que saber cuál es la función de este comité. Entonces tenemos algunas funciones. Una función muy importante es que el comité va a analizar los resultados de las tasas de incidencia que están relacionados con las bacteremias que están relacionadas con los catéteres, con neumonía asociada a la ventilación mecánica, con infecciones en el sitio quirúrgico, con infecciones urinarias por catéteres vesicales de largo uso. Entonces, ¿qué es lo que hace el comité? Analiza todas estas tasas y lo que va a hacer es desarrollar acciones para la prevención y para el control. Hay temas que se van a hablar en todo este congreso que se han desmenuzado, que veía muy importantes, veo temas muy importantes que se van a hablar de neumonías, de infecciones de sitio quirúrgico, de infecciones de las vías urinarias por estos catéteres. Entonces, esto es muy importante y esto vemos en el día a día en nuestras instituciones. Entonces, ahí es lo que se activa el comité, es el que analiza todo esto y qué es lo que hace. Dice, voy a proponer ciertas medidas para prevenir y para controlar. Dentro de esas tendrá que ser
las capacitaciones, tendría que hacer los controles diarios, rutinarios, para saber qué es lo que me está sucediendo. Otra de las funciones importantes también es identificar factores de riesgo que puedan incrementar aparición de infecciones asociadas en salud. Es decir, el comité dice, estas son las áreas de riesgo. Por ejemplo, en mi hospital, las áreas de riesgo, y creo que generalmente son las áreas más susceptibles, en donde hablamos de una unidad de cuidados intensivos, adultos, neonatología, en habitaciones de aislamiento, también vamos a, pues, son factores de riesgo que me van a aparecer infecciones si no controlo. Unidades de urgencias, de emergencias, también van a ser la parte de los quirófanos. Entonces yo tengo que identificar como comité, identificar para poder disminuir este incremento de este tipo de infecciones. Entonces yo ya establezco cuáles son las áreas de riesgo y voy a poder intervenir, voy a poder controlarlas. Esa es otra de las funciones del comité. Otra función muy importante, y esto sí, a veces es como que obviamos en la parte dentro de las instituciones, y cuando se hace la adquisición de este tipo de insumos de higiene hospitalaria, únicamente se lo hace sin un criterio a veces técnico. Entonces es la obligación del comité de IAS, del comité de infecciones, intervenir en decir, este insumo está adecuado para la higiene hospitalaria, cumple con la ficha técnica, tiene una ficha técnica, tiene un registro sanitario, tiene una fecha de creación, tiene una fecha de caducidad, o sea, tiene todos estos parámetros que están establecidos, que están ya delimitados por estos organismos de aprobación para que sean usados, es importante. Sin embargo, la realidad, muchas de las veces, como digo, a veces nos encontramos hasta con marca Patito, que no tienen ninguno de esto, que de repente aparecieron. A veces las donaciones, lamentablemente, no nos viene con este tipo de requerimientos. Entonces, ya viene viene un problema dentro hospitalario, porque no sabemos si el producto realmente va a ser efectivo para lo que nosotros si nos han donado, lo que hemos adquirido va a ser efectivo para lo que nosotros queremos. Bueno, ahora vamos a suponer que sí, realmente el momento de la adquisición obviamente pidieron el criterio técnico al comité de IAS para que ellos indiquen si es que están de acuerdo a lo establecido, y pues emite. La obligación es emitir y decir si está. Pero aparte de emitir, tiene la obligación el comité de capacitar al personal sobre el uso. ¿Para qué voy a usar? No puedo decir como comité, creo que ya deben saberlo, tengo que hacer, no puedo creer, tengo que hacer, y capacitar es una de las funciones importantes para saber. Si bien en la charla anterior escuchaba, y en otras charlas anteriores alguna vez escuché en el que decían cuál es la mejor estrategia para evitar este tipo de infecciones, y decían lo más económico, el lavado de manos, pero también es la parte de la limpieza y desinfección, cómo la voy a hacer, la forma adecuada en la que la voy a hacer, y también tiene que intervenir el comité de IAS indicando para qué es el uso de este tipo de insumos. Función importantísima, justo hablando anteriormente de la higiene de manos, pues aquí dice, van a evaluar el cumplimiento de las normas técnicas, ¿sí? Para la prevención y control de IAS. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aparte de que ya luego vamos a hablar de la capacitación, nosotros obviamente después de que ya les indicamos cómo se tiene que hacer una correcta higiene de manos, pues tenemos que ir a supervisar cómo se están haciendo, tenemos que ir a campo, tenemos que ir a los servicios, ir a observar como comité, o podemos delegar. En este caso, pues la enfermera de ellas, ustedes van a ver cómo ella está como una hormiguita de arriba abajo en todos los servicios, observando si se están realizando bien, y si vemos que no hay, si vemos primero que no está bien la técnica que se está aplicando, pues nosotros tenemos que capacitar e indicarles. Si vemos que algunos lo hacen y otros no por alguna situación, tenemos que hacer que esta estrategia se adhiera tanto que para ellos sea como lavarse los dientes. Entonces es importante hacer la intervención. En un estudio que leía, pues ellos llegaban a la conclusión que el personal de salud, imagínense que el personal de salud dice que es el 50% solamente los que realizan esta higiene de manos, y que el otro 50% pues no lo hacen, y le atribuyen a que hay mucha cantidad de pacientes, mucho trabajo. Y la otra muy importante que decían es que la infraestructura, que a veces exigimos
pero no les dotamos del material necesario. No hay el jabón adecuado o no hay simplemente, no hay toallas para el secado, para cerrar la llave. Entonces, tengo que ver también si es que yo estoy dotando de todos los implementos. También recalcaba, ¿no?, de que son los hombres se lavan menos que las mujeres, deberíamos averiguar por qué, y que los médicos se lavan menos que las enfermeras. Entonces, también deberíamos saber por qué razón. Entonces, algo también muy importante que aquí dentro del comité que debería también trabajar en conjunto y que se trabaja, ¿no?, y que yo veo que se trabajan en el hospital donde yo estoy, es que se notifican como cuasi eventos. Entonces sí es importante también hacer que la gente tenga esta costumbre de notificar, a veces por el miedo, por el trámite, me van a decir chismoso, no debe ser así. Debemos notificar de tal manera que puede intervenir por el beneficio en la institución y de nosotros por el paciente. Además, ahora están las capacitaciones también, no solamente al personal, también se le capacita al paciente. Incluso hace unos meses llevábamos una encuesta en donde decía, había una pregunta en donde decía, el paciente le pide al personal que se lave las manos, pues tenemos que capacitar también al paciente, que ellos tengan conciencia de la importancia para que ellos soliciten al personal que por favor se lave la mano. Entonces es muy importante también hacer esta intervención. Entonces esta es otra de las funciones que realiza, ¿no?, el comité. Otra función es identificar casos que presenten IAS. ¿Cómo es lo que, cómo ellos identifican estos casos que presentan IAS, ¿no? Entonces, hay una semaforización, ¿no?, que se usa en la parte de microbiología, puede ser en un cuaderno, en una cartilla, en donde colocan cuáles son los microorganismos que se aislaron, los nuevos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora sí va el epidemiólogo y observa cuáles son los nuevos, ¿no es cierto?, microorganismos, y observa de qué paciente, en qué sala está. Entonces inmediatamente se trasladan al lugar, examinan si es que puede ser el ambiente, a lo mejor el ambiente está contaminado que le está provocando, a lo mejor es la misma enfermedad del paciente que le está ocasionando. Entonces examinan todo esto en conjunto e inmediatamente, ¿qué es lo que hacen? Notifican al infectólogo, el infectólogo empiezan a ver el caso para ver cuál es el tratamiento más pertinente, más oportuno. Y pues todo como ustedes ven, todo el comité se activó, entonces se identificaron, inmediatamente lo alarmaron y lo presentaron. Pero antes, muy importante esto, entonces ya vamos a ver en una parte en la que les voy a explicar un poco más sobre incluso esta cartilla, ¿no?, de la resistencia antimicrobiana, que es muy importante, pero que tiene que ver porque van en conjunto, porque van enlazados, porque van trabajando, como ustedes ven, en conjunto el comité, ¿no? También veía que en alguna parte leía en la literatura que entre las 3 personas más importantes dentro del comité ponen al epidemiólogo, a la enfermera de IAS y al microbiólogo. Entonces, pero realmente son como es un triángulo, ¿no?, que unen todo lo que se investiga, llevan a un comité y todos obviamente con su criterio técnico van a establecer una solución. Muy importante, y esto se ve que a veces también lo dejamos a un lado. Formular lineamientos técnicos cuando se va a dar remodelación y construcción dentro de una infraestructura sanitaria para disminuir lo que son las infecciones asociadas a atención y salud es importantísimo. Si yo veo que van a trasladar cierto servicio del bloque A al bloque B, pues como comité de IAS tengo que acercarme ya sea a la unidad de calidad, donde mi director médico, a saber, bueno, cuál es el plan de contingencia que se va a dar para este tipo de traslado, lo voy a analizar, voy a ver si es que realmente esta construcción, esta remodelación o este traslado no me va a perjudicar al resto del personal. Es obligación. A veces ni siquiera, digo, dan estos cambios y ni siquiera se ha enterado este comité, ni siquiera se ha enterado la parte del área de calidad. Entonces es muy importante trabajar. Ellos emitirán lineamientos, como tienen que hacer la remodelación, tendrán que poner paredes que estén totalmente lisas, que no tengan hoyuelos donde no me vaya a dar una proliferación de bacterias. Hay ciertos lineamientos que se tienen que hacer las observaciones, qué es lo que puedo usar y lo que no puedo usar.
Ahora mismo en esta pandemia, como nos cogió todos asustados, no sabíamos cómo hacer, pues lo único que queríamos era poner y dividir todas las áreas como a del lugar, sin ver si es que estas áreas, estas estructuras que estábamos usando estaban realmente permitidas para hacer este tipo de divisiones, ¿no? Entonces es muy importante porque vamos a evitar, incluso si estoy haciendo el traslado de un área a la otra área, tal vez me choque con los pacientes, vaya a ocasionar una contaminación cruzada, muchísimas cosas que yo tengo que observar con el fin de que no vaya a provocar que aumente este tipo de infecciones asociadas en atención en salud. Muy importante. Evaluar cumplimiento de esquemas terapéuticos. Esto es relacionados con el uso racional de antibióticos, utilización de insumos y dispositivos especiales. Esto es importantísimo. Había un caso en donde un paciente ingresa para cirugía, un paciente pues ya le hacen 7 cultivos, pero da la casualidad que el médico tratante, pese a todos los cultivos que le hace y que le decía y le gritaba y le decía, pues él es sensible a esto y él era resistente, pues le seguían dando el que era resistente y omitieron esta parte, ¿no? Entonces ahí como que falló un poco en decir el conjunto del comité, porque teníamos que alertar de que hay este paciente, no se lo alertó, no. En el momento en que caen en cuenta de que hay 7, que vemos que el paciente va empeorando, bueno, interviene inmediatamente el comité, se le pide al médico que le rote, que necesita recibir otro tipo de antibiótico que está recibiendo es resistente, y el momento en el que quiere hacer el paciente no responde. Cuando se le hace nuevamente otro cultivo, otro antibiograma, pues ya vemos que el paciente ya no era ni un MDR ni un XDR, sino ya era un PAM, o sea, ya no teníamos ninguna otra opción más terapéutica y lamentablemente el paciente no, pues ya se imaginan, el paciente fallece. Entonces es muy importante también evaluar el cumplimiento. Si ustedes, el público que está escuchando la charla, son médicos, pues apóyense con su epidemiólogo, con su infectólogo. Si son licenciados, pues observemos qué tipo de medicamento, observemos el examen que están realizando a su paciente, alertemos en todos los hospitales y a nivel mundial, hay la notificación de los eventos y tenemos que tener la cultura de notificar este tipo de eventos por el beneficio de los pacientes. Entonces tenemos que alertar este tipo de casos para que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Pero está dentro de las funciones. Muy importante, como les decía, había leído que el microbiólogo es importantísimo, sí, porque en el laboratorio clínico vamos a identificar microorganismos más resistentes. De aquí sale esta plantilla del RAM, de la resistencia antimicrobiana, en donde me va a decir cuál es el comportamiento de los microorganismos y qué esquema terapéutico se puede usar. Entonces, ellos van a hacer identificar mediante las salas, estableciendo los factores de riesgo. Ellos también notifican, como les había dicho, dentro de un punto de las actas de reuniones es notificar este tipo de resistencia. Entonces, es una de los temas que tienen que llevar el momento en el que van a tener este tipo de reuniones. Otra función importante es que identifican situaciones de endemia, de brotes, de epidemias, de pandemias, establecen mecanismos de prevención mecanismos de prevención y control. Alguien me decía, bueno, pero en el brote como es algo más pequeño, como que bueno, si se contagian ahí en el grupito, pero ya no puedo relacionarlo con una epidemia que estuvo en una región, una pandemia a nivel mundial. No, la función es que se active todo el comité, desde un brote, desde una endemia, desde una epidemia, una pandemia, y se establezca un mecanismo de prevención y control. ¿Qué es lo que tiene que hacer en este caso el comité basado en su epidemiólogo? Es que el epidemiólogo va a decir, bueno, cuáles son los nexos hacia el cerco epidemiológico, tiene que ver si tiene que aislar, si es que la persona tiene síntomas, si tuvieron que aislarla, está aislada, en dónde está aislada, qué esquema terapéutico ha recibido. Todo aquí se conjuga de las funciones anteriores que nosotros sabíamos, que yo les había indicado. Y finalmente, para terminar, dentro de las funciones importantes de los programas de educación continua, que tienen que ser en materia de prevención y control de infecciones asociadas en la atención en salud.
Ustedes pueden pedir al comité que les actualicen en cómo realizar una higiene de manos. Ustedes pueden pedir en que se le realice una capacitación en cuanto a cómo es lo adecuado de limpieza y desinfección. Puedo pedir capacitaciones de prevención y de cómo control. Lo puedo hacer. El comité de IAS SMART, ellos dentro de sus actas de reuniones, ellos establecen cronogramas de capacitaciones, más aún si el personal es nuevo, ellos les van a dar, las charlas van a capacitar, que es una de las funciones esenciales y que se tienen que cumplir. Y yo diría que creo que en todos los hospitales y clínicas, creería que hay este tipo de programas de educación muy importantes. Para terminar, les dejo con esta frase que dice: no te esfuerces por ser un éxito, sino por ser de valor. Valor para ayudar a poder identificar ese tipo de infecciones, a poder notificarlas y a contribuir tanto para el paciente como para nuestro medio hospitalario. No sé si es que hay alguna pregunta. Estimada doctora, les recordamos también a nuestros participantes que pueden realizar las preguntas en este momento. Vamos, Doc, a esperar unos 2 minutitos mientras se deciden hacer la pregunta. Claro que sí. Mi estimada doctora, muchísimas gracias. Aparentemente no tenemos preguntas. Gracias por compartir sus conocimientos y su tiempo. Oh, parece que nos llegó una pregunta. Claro que sí. En el caso que el infectólogo no, parece que falta formular la pregunta. Pablo Espinosa, por favor, si podemos terminar con la misma. Porque solo nos pone doctora en... Ok, está escribiendo. Tenemos, en caso de que el infectólogo sea el mismo presidente y director médico, ¿no existiría conflicto de interés? Mi pregunta es, ¿no hay en el centro director médico? Bueno, de acuerdo a la resolución de la conformación 072 del Ministerio de Salud Pública, pone como presidente al director médico. Sin embargo, en el caso de que no hubiera director médico, si es que él puede delegar sus funciones y si es que lo hizo al infectólogo, lo pudiera hacer. No deberían haber conflictos de intereses porque no es un comité conformado por una sola persona. Como vimos, son 6 vocales y 2 principales, el director y el secretario. Entonces tendríamos que apoyarnos tanto con el epidemiólogo, con el microbiólogo, la enfermera de IAS, la de farmacia y enfermería. Entonces tendríamos un equipo multidisciplinario. Ok, muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Muchas gracias por compartir su tiempo y su conocimiento con nosotros. Que tenga una muy buena noche y esperamos verle en próximas ocasiones. Muchas gracias.